están? Con gloria a Dios. Qué rico entonces encontrarnos de nuevo acá en esta casa de oración para continuar trabajando estos temas de sanación interior que hemos venido trabajando durante los talleres de sanando las 8 etapas de la vida. Hemos querido entonces, como para estabilizar nuestras asambleas de oración un jueves, continuar en esta dinámica de la sanación interior, de la liberación, y tratando de que juntos sigamos aprendiendo y sigamos creciendo espiritualmente. Les había dicho entonces hace 8 días que vamos a hacer un trabajo, vamos a profundizar esa sanación interior desde este libro de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, llamado Sanación Interior. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo fue un obispo colombiano que trabajó en la diócesis de Sonsón Río Negro y que acogió la renovación carismática católica hace 40 años más o menos, o un poco más, cuando llegó la renovación a Colombia. Y su carisma, el carisma fuerte de Monseñor, era la sanación interior y la liberación. Tiene varios escritos en estos dos temas. Entonces he querido tomar este libro para profundizar ya lo que habíamos trabajado desde los talleres de Sanando las 8 etapas de la vida, con este pequeño folleto de Monseñor que aborda y profundiza la sanación interior básicamente desde estos 5 temas: el miedo, el odio, la culpabilidad, los sentimientos de inferioridad y la frustración. Entonces serían estos temas individuales que vamos a tratar de ver en las 5 próximas asambleas, contando con esta que iniciamos hoy. Vamos a reflexionar entonces en esta noche el tema del miedo. El tema del miedo como una de las emociones, podríamos decirlo así, que ataca a veces nuestro interior, que ataca a veces nuestra psicología y nos impide realizar ciertas cosas y cumplir ciertos proyectos y ciertos sueños. Vamos, como lo hemos hecho entonces, a tomar la palabra de Dios, que es la que inspira, que es la que mueve nuestro corazón y la que obra en nosotros también la gracia y la acción sanadora y liberadora del amor de Dios. Tomamos el texto del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, verso 35 y siguientes. Marcos 4, verso 35 y siguientes. Este día, al atardecer, les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y la llevan en la barca, como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Bien, nos podemos sentar. Hemos escuchado entonces en este breve pasaje evangélico de Marcos esta experiencia, esta anécdota en la cual los discípulos van en una barca con Jesús, y da detalles el evangelista cuando dice que mientras ellos iban remando, navegando, Jesús se duerme y en medio del sueño de Jesús viene una fuerte tormenta, una fuerte borrasca, seguramente con el crecimiento del mar, de las olas, y empiezan ellos a experimentar, a sentir esa sensación del miedo a hundirse, del miedo a perecer, del miedo a perder su vida. Seguramente como cualquiera de nosotros lo hubiera sentido o lo hemos sentido en circunstancias en las cuales hemos visto que nuestra vida o nuestra dignidad
se encuentra afectada. Y desesperados entonces ellos van a despertar a Jesús. Puedo imaginar esa escena de la angustia de los discípulos que van a despertarlo, y Jesús entonces se despierta y lo que hace es llamarles la atención. En primer lugar, ordena el viento que se calme, a las olas, al mar. El viento se calma, hay una gran calma, y le llama la atención y le dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Si nosotros hiciéramos una aplicabilidad a este texto, pues seguramente podríamos comparar esa barca con la vida nuestra. Podríamos decir que la barca es nuestra propia vida, es nuestra propia existencia. Y seguramente muchos de nosotros, en muchas circunstancias pasadas, presentes o bien futuras, podemos experimentar que pareciera ser que Jesús duerme y a veces como que hasta ronca, ¿cierto? Y son en esas circunstancias en las cuales uno como que no siente a Dios, ¿no? Como que no ve a Dios. Y son esas circunstancias en las cuales uno ora, uno va a misa, uno se arrodilla, uno llora, y pareciera ser que Dios no escuchara, que Dios estuviera durmiendo, ¿cierto? Pero qué bonito resaltar ese sueño de Jesús, esa somnolencia de Jesús o de Dios, porque no es que Dios no esté, es que está durmiendo. Y es diferente a que Dios no esté a pensar que Dios está durmiendo. Porque si Dios está durmiendo, es porque quiere decir que en algún momento despertará, es decir, que en algún momento responderá, ¿no? Responderá. Y yo no sé si verdaderamente Él estaba dormido o se hizo el dormido. Yo no sé si en algunas circunstancias de nuestra vida Dios verdaderamente duerme, Dios calla, Dios hace silencio, o vuelvo a digo, se hace el dormido para probar nuestra fe, para probarnos, para probar nuestro camino de discipulado. Y por eso entonces Él ve el desespero, ve la desconfianza, ve la poca fe de los discípulos, y por eso, calmando el viento, que indica el poder que Jesús tiene sobre la naturaleza, en este caso el viento, el mar, y seguramente sobre nuestra propia naturaleza y sobre cualquier problema o circunstancia nuestra, le llama la atención. Ese llamado de atención de Jesús a los discípulos, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Es un llamado de atención que podemos recibir también hoy nosotros. Para ti, para mí, yo lo recibo como sacerdote, hombres de poca fe. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Es la gran pregunta, y es justamente el tema que hoy queremos reflexionar y profundizar y orar, que es lo más importante. Orar delante de la presencia de Jesús. Y la pregunta que yo te hago entonces para iniciar esa reflexión: ¿a qué tienes miedo? ¿A qué temes? ¿Le temes a la oscuridad? Hay un programa, ¿no? Por ahí. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? ¿A qué le tienes tu miedo? ¿Podemos manejar tantos miedos? En primer lugar, yo quiero que pensemos que el miedo es el primer enemigo de la fe. El miedo es el primer enemigo de la fe. Yo estoy por ahí en un proyecto, estoy orando, así, escribo un libro, y es uno de los temas que voy a asumir, y es el tema de la fe y los enemigos a la fe. Y dentro de los enemigos de la fe, yo he reflexionado que existen tres tipos de enemigos: el miedo, la duda y la ansiedad. El miedo, la duda y la ansiedad. Y son esos tres elementos los que nos impiden creer o confiar. De manera especial nos centramos en esta noche en el miedo. Es el miedo, es la angustia la que nos impide creer, confiar y seguramente ver grandes bendiciones o ver que Dios obre o opere grandes cosas en nuestra vida. El miedo entonces es algo natural. Yo creo que todos hemos sentido miedo alguna vez o tenemos miedo a alguna cosa, pero yo pienso que hay miedos, no sé si podemos llamarlos crónicos, miedos que se apoderan de nosotros, y cuando ese miedo, yo no sé si llamarlo enfermedad ya, se apodera de nosotros y nos dejamos manejar por el miedo, se convierte en sí en una enfermedad interior o en una enfermedad psicológica, insisto, que nos impide lograr grandes éxitos y recibir seguramente de pronto grandes bendiciones.
bendiciones de Dios. Podríamos relacionar el miedo con la inseguridad. Una persona miedosa es una persona insegura. Una persona miedosa es una que ella misma se cataloga incapaz, ¿no? Incapaz. Una persona miedosa es una persona desconfiada. El miedo, sinónimo de inseguridad. El miedo, sinónimo de desconfianza y por ende de poca fe. Y vamos a ver entonces que, les decía, uno le puede tener miedo a muchas cosas. Voy a mencionar acá de pronto un listado de ciertos temores. Seguramente no estarán todos aquí resumidos. Usted puede tener otros. Dice, hay gente, por ejemplo, que desde la niñez le tiene miedo a las alturas. Seguramente por algún accidente que tuvo, entonces no se vuelven a montar en una escalera, puede ser. Para subir ese escaloncito es un susto. Y a uno le parece una bobada, ¿cierto? Pero hay gente que le teme a la altura, por más seguro que se sienta, hay un temor a la altura, porque hubo un episodio en la infancia, en la adolescencia, traumático, de un accidente, y genera ese miedo. Hay gente que le puede temer a algún tipo de animal, ¿cierto? Algunos animales, ¿no? Hay gente muy temerosa a las tarántulas, a los alacranes, a las serpientes, a las culebras, ¿cierto? A las culebras, no sé, a los caballos, a las vacas, yo no sé, porque ha habido algún susto, algún trauma, yo no sé, sobre todo en niños que somos más inocentes y más débiles frente a algunos animales, incidentes, y se nos queda ese miedo marcado para toda la vida. A veces vemos a algunas mujeres saltando, gritando por una ratica, ¿cierto? Una cucarachita. ¿Qué daño hace eso? Nada, pero está ese miedo ante un animalito. No sé si es miedo o es asco, pero a veces veo uno de ese tipo de realidades. Hay gente, por ejemplo, otro miedo, que le tiene miedo, y puede ser natural, pero yo creo que es algo que debe ser orado y sanado, el miedo al fracaso. Y por ese miedo al fracaso nos da miedo emprender nuevos proyectos. Decíamos ahorita por el tema de la inseguridad, ¿no? No sé si es un tema también de baja autoestima, de inseguridad, de falta de confianza, de que nos hayan reafirmado, pero hay gente que le tiene miedo al fracaso y por no fracasar se queda sentado y no asume nuevos retos en todas las dimensiones, en su vida académica, en la parte laboral, en su dimensión afectiva, ¿no? Hay gente que porque ha tenido un problema, no sé, una relación de pareja y su pareja, pues, no sé, hubo el tema de la infidelidad o han habido relaciones repetitivas que no han salido, entonces viene el miedo, la inseguridad a iniciar una nueva experiencia afectiva. Se tiene miedo de no, es que me va a ir mal otra vez. Como ya está enseñada a que sus relaciones pues sean dañinas o no buenas, entonces ya está ese miedo sembrado en el corazón de que cada vez que vaya a empezar una nueva relación afectiva de pareja o de amistad va a ser defraudado o defraudada. Eso le puede pasar, no sé, a alguien que de pronto le ha ido mal en su matrimonio, por ejemplo. Me ha tocado tener casos de ese tipo, ¿no? Ese miedo, papá, es que yo quiero estar solo, pero no es un querer. Es un miedo a volver a confiar y a volver a amar. El miedo a la frustración. O vuelvo y digo, hay gente, por ejemplo, que ha perdido ascensos en su trabajo. ¿Por qué? Padre, es que yo no soy capaz. Y yo sí seré capaz de hacer eso. No, yo más bien no. Y no aceptan un cargo, cierto cargo en la empresa o en el trabajo, por la incapacidad, por la desconfianza, por la inseguridad, porque les da miedo asumir ciertos retos o les da miedo iniciar un reto y que no les vaya tan bien. El miedo a la frustración. Unido a esa frustración está el miedo a ser criticado, por ejemplo, ¿no? No, yo no hago eso porque si lo hago me equivoco, ¿qué dirán? Se van a burlar de mí, ¿no? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirá la sociedad? ¿Qué dirán mis amigos? ¿No? El miedo a la crítica. Entonces es una falta de carácter. Está el miedo a tomar decisiones, ¿no? El miedo a tomar decisiones, ¿sí? Entonces la gente sí que siempre va a estar estancada en cada una de sus realidades, porque cuando tiene oportunidades y esas oportunidades implican decidir, y las decisiones normalmente implican a veces ciertas renuncias, no son capaces. Hay gente que le da miedo decidir. Hay gente que
quisiera tener todas las cosas a la vez, pero es imposible, no se puede. A veces en la vida hay que decidir, hay que elegir entre un camino u otro, hay que elegir entre una persona u otra, entre un trabajo o otro, ¿sí? Y nos da miedo decidir. Hay gente que le cuesta decidir. Hay gente que le da miedo, por ejemplo, a las experiencias nuevas, a las cosas nuevas, y se quedan ahí atrapadas en el pasado. Aún muchas veces eso repercute en la parte económica. Les da miedo, por ejemplo, desprenderse de X ciudad, de X lugar, para ir a empezar otro trabajo, porque le da miedo a la novedad. Y hay que tener con este dicho que dice, no, es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Pero a veces la vida nos exigirá empezar caminos nuevos, tomar rutas nuevas, experimentar cosas nuevas para sobresalir y salir adelante. Hay gente entonces que le da miedo de Dios, que no creyera. Hay gente que le da miedo de Dios, tiene un temor o tiene un concepto tan terrorífico de Dios, porque así se lo han transmitido, que le da miedo de Dios. Pero no es el temor santo, el don del Espíritu Santo, el don del temor de Dios, que es un temor santo, un temor movido por el amor. Es un temor de espanto, de angustia, de ansiedad, porque el Dios que le han dado, que le han pedido, es un Dios policía, es un Dios bravo, es un Dios enojón, es un Dios castigador, es un Dios cara de limón, cara de revólver. Qué miedo ese Dios. Y por eso no se vive una experiencia de fe libre, tranquila, sosegada, sino que siempre movida por el temor. Si no hago esto, Dios me va a castigar. Si no hago esto, Dios me va a condenar. Si no hago esto, Dios no me va a bendecir. Y es la idea que a veces nos han vendido de Dios. Inclusive yo a veces digo, de niño nos vendieron la idea que es que si usted no se maneja bien, el niño Dios no le trae regalos, ¿cierto? Si manéjate bien para que el niño Dios te traiga regalos, porque el niño Dios solamente quiere los niños buenos. Una mentira. Y nos han vendido esa imagen. Eso es falso, de toda falsedad, dijo un amigo mío. Eso es mentiras. Y vamos creyendo con la imagen de que si tú cometes errores o de que si tú pecas, Dios no te quiere. Dios no te quiere. Y eso es falso. Eso es falso. Porque muchos niños, muchos jóvenes tienen la idea de ese Dios lejano y de un Dios que hay que tener espanto, del cual tenemos que escondernos. Hay gente que le teme a Dios. Hay gente que le teme a la soledad. Hay gente que le teme a la soledad. No pueden estar solos. Y por estar solos se aguantan un gorila encima, molestando, dañándole la vida, porque le da miedo estar solos, o le da miedo estar solos. Y por miedo a la soledad, entonces dejamos que otro nos destruya, que otro nos aplaste, que otro juegue con nuestra dignidad. Padre, es que me da miedo estar solo. ¿Y por qué no lo dejas? No, Padre, es que si él se va, yo no conseguiré a otra persona. ¿Quién más se va a fijar de mí? Entonces, estar en una pareja no porque le ame, sino por miedo a estar solo. Qué triste, ¿no? El miedo a la soledad. El miedo a la soledad. Cuando la soledad a veces es necesaria y es buena para confrontarnos, ¿no? Para confrontarnos. Hay gente entonces, ya lo he mencionado de cierta forma, que le da miedo confiar en los demás. Le da miedo confiar en el otro, confiar en su propia realidad, sus propios problemas, o lo hablamos ahorita desde la dimensión de la amistad o desde el amor. Volver a confiar, volver a amar, volver a entregarme, volver a donar, hacer cosas por el otro. No, es que Padre, es que todo el mundo me paga mal, ¿cierto? Y de ahí nos volvemos gente retraída, gente ensimismada, gente egoísta. Qué triste volvernos así, ¿cierto? Nos da miedo confiar, entregar, y nos da miedo servir por miedo a que nos paguen mal. Hay gente que le da miedo, por ejemplo, hablar delante de ciertas personas, ¿no? Hay gente que le da miedo hablar en público, y eso tiemblan y sudan, y eso, mejor dicho, sudan hasta petróleo para hablar en público, para dar una razón. Hay gente que le da miedo de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Le da miedo hablar en público, le da miedo expresar lo que siente. Le atendía a alguien y me decía un problema, una dificultad que tenía en el trabajo, y yo decía, pero ¿por qué no le dices a tu jefe que estás así de mal? No, Padre, no soy capaz. Le da miedo hablar y expresar lo que estaba sintiendo en su corazón. Le da miedo expresarse. Aún en el tema de pareja pasa, ¿no?
¿Cuántas veces tú vas guardando y ella hace o él hace y usted va guardando por miedo a expresar lo que tú sientes, por miedo a ser libre, por miedo a que el otro vea que tú piensas diferente y que no todo es como él dice o como ella dice? Y vamos aguantando cosas y nos van llegando lo que en otra ocasión mencionábamos, esas enfermedades psicosomáticas, ¿no? El tema del estrés, el cansancio en los hombros, la gastritis, sudoraciones, tumores, cosas raras por no ser capaz de expresar, por no ser capaz de liberarnos. Yo creo que nosotros, hablando de ese miedo a hablar, una buena terapia, el sacramento de la confesión, ¿cierto? ¿Cuántas veces ve uno, por ejemplo, como sacerdote, que llega a la gente a confesarse y les da miedo llamar al pecado, ¿cierto? Padre, yo hice eso. Eso empiezan a armar una telaraña, padre, entonces me parece que mi suegra, una telaraña como para enredarlo a uno, ¿no? Les da miedo enfrentarnos y decir, verbalizar lo que yo hice, lo que yo soy, lo que yo siento. Es necesario, pienso yo, en muchas ocasiones, botar ese miedo para expresar y para ser libres. Yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de hacer buenas confesiones, es decir, confesiones sinceras y muy espontáneas, sabemos que el gran fruto de la confesión es eso, es una libertad, una paz, una tranquilidad, es un descargar, ¿cierto? Un descargar. Hay gente que le da miedo expresar. No sea ese miedo, puede ir unido también a la vergüenza, ¿cierto? O a la culpa, Hay gente que le da miedo a la muerte. Hay gente que le da miedo a la muerte. Padre, qué miedo morir, ¿cierto? Decía una señora, padre, qué miedo morir. Y de solo pensar en eso, se angustian, se enferman, ¿no? Qué miedo morir, o qué miedo cuando se muera mi mamá, o qué miedo cuando se muera. Eso es miedo a la muerte como tal, a la muerte. Tantos miedos, ¿no? Tantos miedos. Se me da la cabeza en estos días, no sé si lo ha mencionado en un taller, un joven que me decía, padre, a mí me da miedo el futuro. Padre, yo me pongo a pensar qué voy a hacer en 5 años y me da miedo, porque no sé qué voy a hacer. Miedo al futuro. Y así, seguramente les decía, no estarán aquí todos los miedos. Hay gente que le da miedo a ciertos lugares, ¿no? No sé, hay gente que le da miedo estar en un ¿cómo se dice? En un ascensor, en un sitio cerrado, ¿no? El tema de la claustrofobia, ¿no? Le da miedo estar en un sitio cerrado, porque seguramente algo vivió de niño en un sitio cerrado, lo asustaron, la oscuridad, de sentirse solo, ¿no? El miedo a ciertos sitios, a ciertos lugares, porque lo referimos con experiencias que vivimos, ¿no? El miedo. Decíamos entonces que desde el Evangelio que hemos leído, el miedo se presenta como un obstáculo a la fe. Y vamos a plantear entonces 4 formas de sanar el miedo. 4 formas de sanar el miedo. En primer lugar, desde el Evangelio, la primera forma de sanar el miedo es teniendo un encuentro con Jesús, teniendo un encuentro con Dios, el Dios quien nos da la certeza, el Dios quien nos da la confianza, el Dios que nos da la fuerza, la compañía para vencer ciertas realidades y vencer esos sentimientos de desconfianza, de inseguridad. En la Biblia hay una serie de pasajes y de personajes a los cuales podemos decir Jesús sanó del miedo. La misma María, por ejemplo, cuando el ángel Gabriel le anuncia a Jesús la encarnación, le dice, no temas tomar, dice, no temas María, porque vas a ser la madre del Hijo de Dios. Hace parte del anuncio del ángel Gabriel, no temas. Al mismo José le dice, no temas, José, tomar a María por esposa, porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Tenemos este texto del lado en los apóstoles, y en el contexto de la resurrección dice que ellos, después de la muerte de Jesús, estaban encerrados, ¿no? Por temor a que los mataran. Y cuando Jesús se aparece, les dice, la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes. Y se habla también de Nicodemo, por ejemplo, que dice que si Nicodemo dice que en las noches iba a visitar a Jesús por temor a las autoridades judías, ¿no? A las autoridades judías.
Refiere también Monseñor Alfonso Uribe a la misma mujer adúltera. Dice, aunque el texto no lo menciona, pero dice cómo sería la angustia, cómo sería el temor de esta mujer que le iban a apedrear, y solo ante el encuentro misericordioso y la mirada misericordiosa de Jesús, ese miedo, ese temor, ese espanto tuvo que haberse ido. Jesús sana entonces del temor. Un encuentro personal con Jesús, como el que vamos a tener ahorita a través del Santísimo o a través de la oración, sana del temor y nos llena de seguridades y de fortaleza. De ese encuentro podemos decir que parten los siguientes elementos que quiero mencionar: la palabra de Jesús, por ende la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios.